estilo de vida. Agenda Éxitos. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. 4:45 minutos de la tarde, seguimos transmitiendo hoy Agenda Éxitos desde la Biblioteca Hermano Corta del Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación del Instituto Jesús Obrero en Catia, y le hemos dedicado todo este programa a la lectura y a la educación y a la función formativa de este tipo de instituciones. Y queremos averiguar a esta hora, bueno, qué están leyendo los niños y cómo incentivarlos a la lectura en caso de que no estén leyendo, y para eso lo vamos a hacer de la mano de Olga González Yunis. Ella es gerente de proyectos del Banco del Libro, con máster en literatura infantil y juvenil, y además es bióloga. Me encanta esta fusión de campos que tiene Olga. Bienvenida a Agenda Éxitos, Olga. Yo aquí encantada entre libros y con ustedes. Claro, qué bueno, qué bueno. Gracias por aceptar la invitación, Olga, porque bueno, la lectura en la infancia es el pilar fundamental para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo emocional, y en todo caso, ¿cuáles son los intereses hoy en día de los más pequeñitos de la casa? Mira, los niños tienen muchísimos intereses. Lo primero que les interesa es el mundo, y a veces se nos olvida que ellos leen primeramente, igual que nosotros, el mundo. Y entonces nuestras expectativas muchas veces son como para lecturas más avanzadas, esperamos como mucho, y es que los niños, cada niño es muy particular y va escogiendo sus lecturas con base a esas necesidades y esa curiosidad que el mismo mundo le presenta, que tenemos que nosotros también enriquecer su mundo, acompañarlos, ¿no? Para que las lecturas que yo quiero que sean de él, porque son mías o fueron mías en algún momento, de repente se parezcan un poco más a lo que el niño está leyendo o quiera leer, ¿no? Se nos olvida de eso, creemos sembrar las expectativas nuestras en las de él y no les damos libertad. Vamos a llevarlos, porque va de la mano esa lectura del mundo también y la lectura de los libros. Nada va a llegar solo a los niños. Tenemos, como dice una promotora de lectura muy interesante, Betty Carter, que los libros no van a llegar solos a los niños, igualito, el mundo no va a llegar solo a los niños. Claro. Nosotros tenemos que servirles como de puente, pues, servirles de abrigo también. Y unos padres que no sean lectores pueden inducir a los niños a que sí lo sean, porque bueno, amor, yo no soy lector, no tengo ese hábito, pero reconozco la importancia del hábito y quiero que mi hijo lea. ¿Cómo hago? Porque muchas veces se ve un poco por el ejemplo, pero si yo no tengo ese hábito, ¿qué ejemplo le voy a dar? No, o sea, ¿cómo hacer en caso de que yo no tenga el hábito que mi hijo sí lo pueda tener? Lo primero es lo que tú dijiste, reconocer que no he sido un buen lector de libros en ese momento, pero soy lector de recetas de cocina, claro, del fútbol, del béisbol, de las cosas, pero ir trasladando también ampliando mis intereses para que el niño también tenga la oportunidad de abordar las infinitas posibilidades que hay. Porque ahorita hasta los géneros literarios se cruzan, ¿verdad? Y entonces, hablando de los formatos, como con la entrevistada anterior, ustedes saben, ya no hay un solo formato, ya se cruza todo. Entonces, aunque nosotros en el Banco de Libros somos de libros y sabemos la importancia de que no te dediques solamente a las pantallas o con tantas, y de esa hibridación, todo lo que tú puedes ganar cognitivamente también, abre tus oportunidades, ¿no? Porque muchas veces le llega, el niño no está leyendo, y bueno, ¿cuántas veces te ven leyendo a ti? Claro. Sí, y es lo que estás leyendo. Con el ejemplo claro, también. Cuando están en la mesa, o no sé, ustedes seguramente les ha pasado, están en un restaurante y cada quien en la familia, desde el chamo adolescente hasta el pequeñito, y cada uno de los papás con un teléfono cada uno, o haciéndose selfies, ¿no? Sí, entonces, eso me parece terrible. ¿Dónde está la conversación? Porque somos buenos seres orales, hablamos, conversamos, y eso es en todos lados del mundo, y a partir de esas conversaciones empiezan también a surgir intereses, ¿no? Correcto. Y llevarlos a muchos espacios donde la gente esté echando cuentos, que encuentren a más diversidad de personas haciendo cosas diferentes y hablando sobre libros diferentes, porque una cosa es mi gusto, otra cosa es mi manera de ver los libros, y por supuesto hay muchas tendencias que se ponen de moda. Entonces a veces las personas, no, ay, qué horrible este libro, o esos prejuicios propios que, ay, no, libros de terror a los niños, ay, me lo va a asustar, como van a hablarle de cuentos espantos y parecidos, resulta que les encanta. Les encanta esa cosa del miedo y el no miedo y de la burla. Del miedo controlado. Y de lo absurdo, el absurdo le encanta muchísimo, ¿no? Entonces hay que abrirse uno mismo para poder abrirle el espacio también a esos compañeros de vida que son los niños y que no son
digamos, las secuelas de uno, Así es. son compañeros de vida. Así es. Ay, Olga, lamentablemente ya tenemos que ir No, despidiendo. que sí. No, le no, entendí ahí mal sí la es. seña, Ah, le entendí no. mal la seña a No, nuestra yo- productora, porque quería preguntar precisamente que a lo mejor una muy buena actividad podría ser, ok, uno va a un parque con los niños o baja al cine, etcétera, etcétera, pero también podría ir uno a visitar una biblioteca o mejor, una librería, y a lo mejor hay algún interés, le capta la atención al niño de repente la portada sí. de ese libro, y allí hay como un interés por algo en específico, ir descubriendo cuáles son sus Mira, gustos, ¿no? y ahorita en los parques tú encuentras un cuentacuentos, alguien está narrando, alguien está haciendo teatro, que está haciendo títeres, y valga la propaganda, los sábados a las 11 de la mañana, desde siempre tenemos la hora del cuento. Es entrada Ok. libre, muy familiar, y a veces yo no sé quién cosa más, si los niños o los papás. Seguro que ¿Dónde, lo ¿Dónde se están dando esa hora En de nuestra cuento? sede, en el Banco del Libro. Ahí en Ok. Altamira. Sí. Este entrando. sábado que viene vamos a estar de visita en UCB, Ah, en la bueno. Tierra qué de Nadie, gusto. de 10 a 12. Va una pareja de cuentacuentos amigos, Ajá. también van a estar allí. Vamos a llevar un rincón de lectura y bueno, vamos a emular lo que Ok. hacemos cada sábado allá en nuestra hora ¿Y del valdría la cuento. pena, para estimular la lectura, por ejemplo, que en una casa, que los papás comenten lo que leyeron o preguntarle al niño, o sea, hablar sobre lo que está leyendo cada uno, eso incentiva también, eso estimula la lectura, Olga? Esa conversación es grandiosa. Claro. Porque siempre era, el libro del adulto como algo diferente. Claro. No, pero que te cuento, estoy leyendo esto. Mira, de repente a mí me parece, para mí mismo, un poco fuerte este es un tema, Claro. pero es una cosa que tú te vas a... Y uno lee. Oye, fíjate cómo hablas de determinado personaje o lo que le pasó, Sí. o sea, que irlo involucrando, aunque no, ese niño no lea el libro porque no le interesa, pero que vea que es interesante hablar de eso y es interesante tener No, esa vivencia. Y a ¿no? los niños les encanta que los adultos sepan que ellos son capaces de aprender y Claro. que saben compartir el saber adulto. Es sumamente importante Claro. para los niños. Ellos se van construyendo. Y cuando además el adulto, porque bueno, ellos tienen de manera, digamos, ya casi innata, por decirlo de alguna manera, un conocimiento que uno no tiene de muchas cosas, de cómo funciona. Claro. Yo tengo un niñito que iba a la hora del cuento, que él antes de los 2 años ya estaba leyendo. Wow. Y leía ¿por qué? Bueno, porque Qué le daban increíble. las tablets y la gente dice, Ajá. ay, las tablets, sí, de juegos y qué sé yo. Pero también le lo dejaban ver y jorungar la televisión por cable, Ok. perdón. Y entonces un día se le echa a perder y la mamá le dice, mira, se echó a perder cuando llega el esposo y fulano no ha podido verte, no sé qué. Mira, papá, pero ahí decían que es un problema con tal cosa. Y lo entienden. En una pulga. Sí, entonces es que Papá, nacen pero con un ¿cómo? ¿Y chip cómo con el lo que no nació uno. leíste? Sí. No, yo lo leí porque me acostumbré, fue uniendo las letras, las palabras y Y fue el sonido, comprendiendo. entendiendo todo. Y el chamo empezó a leer. Él tiene un nivel alto de Claro. coeficiente De intelectual, coeficiente, sí. pero de todas maneras es sorprendente que no Sin vea que duda. esta hibridación lo que nos da es oportunidades. Pero eso sí, el libro ya se ha mostrado que tú andes con tu libro, andas con un objeto, así andas como las manticas. Sí. Ajá. Como la almohadita, como ese juguete que abrazas, el libro produce ese mismo. Pero además la literatura, porque hay mucha cosa escrita, Ujú. pero no todo es literatura, Claro. y no todo es literatura para niños. Claro. A veces la gente cree que escribe para niños porque es una abuelita que le encanta contar sus historias y a lo mejor lo hace muy bien, pero no necesariamente lo que escribe la abuelita es literatura Infantil. infantil, Ok, ¿no? ok. Porque la verdad, literatura escrita por gente que sabe de eso, hoy en día acompañada con fabulosas imágenes, generalmente ilustraciones, permiten lo que llama María Beatriz Medina, nuestra directora, y bueno, y mucha gente más, la elaboración simbólica. A ti, en tu contexto, en tu momento. Hicimos un ejercicio este fin de semana con los niños, y que se llama Lenguaje Visual, un poema que escribió una persona en Holanda para celebrar el Día del Libro Infantil y Juvenil, que justamente es esta semana, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, las estrofas las separamos y le pedimos a los niños de las familias que dibujaran lo que estaban oyendo o leyendo según el Sí. niño leía o se lo leía el papá, pues, ¿no? Ujú. Entonces, dibuja un agujero en el mundo, por Ok. ejemplo. Wow. Y tú decías, esto lo va a poder dibujar el niño. Sí. Dibuja el sonido, el sabor del mar. Entonces, dibuja lo que fue y el instante que pasó y el que va a ser y un lugar en ningún lugar. Ok. Wow.
Y los niños dibujaron. Dibujaban estaban de una así. fantasía y Claro, de una... Claro, y estimulas la Claro. imaginación, qué Entonces, cosa tan claro. interesante. Lo quería poner como ejemplo, que a veces la gente, no, mire, esto es mucha palabra para los chamos, mucho libro. Pero resulta No, que entienden mucho más de no. lo que uno se imagina. Y los niños son poesía. Ok. Los niños son poesía, son magia. ¿Qué más imaginación y más metáfora todo lo que uno se inventa cuando juega? ¿Uno se Claro. lo olvidó? No. Y la literatura te invita a hacer eso. Sí. Cada uno de nosotros, antes de ver la película de Harry Potter o leer la historia sin fin, antes de ver la historia sin fin en película, tenía la imagen de cómo eran Claro. esos personajes. Y después, según la gente sepa llevarlos al cine o no, tú dices, ay, sí se parecía. Así Claro, era lo que claro, yo me claro, imaginaba, así es. o no. Y las sagas van creciendo junto con ellos, por Así eso es es. tanta fiebre. Pues Claro. seas adolescente, seas niño, qué sé yo, tienes a un compañero a ti al lado. Absolutamente. Oye, Así es. gracias, Gloria Qué González Yunis. interesante Olga, todo. Olga, yo estoy cambiando el nombre. Siempre Olga me González cambian por Yunis. una Gloria, pero no sé por qué. Pero Bueno, Olga González Yunis es gerente de proyectos del Banco del Libro con máster en literatura infantil y juvenil y además es bióloga y hoy fue nuestra invitada aquí en Agenda S. 1.000.000 de gracias. no, gracias a Gracias, ustedes Olga. y por estar también en esta Sí, en este biblioteca ambiente espectacular. maravilloso aquí en el Jesús Obrero en Catia. Son las, ¿qué hora es ya? Las 4:56 de la tarde. Así es.